Un buen día con cada uno de ustedes. Aquí podemos apreciar una representación gráfica sobre enfermedades cardiovasculares, donde nos expresa la información a que cada año se da un incremento significativo de ciertas alteraciones cardíacas, ya sea por la práctica inadecuada de estilos de vida o por el simple hecho de que hay ciertas enfermedades que hayan generado ciertas alteraciones a nivel cardíaco, o inclusive porque hay otras patologías que también producen ciertas lesiones a nivel de este sistema. Por lo tanto, se necesitan ciertos exámenes que sean desarrollados lo más pronto para una intervención temprana. Por lo tanto, en esta oportunidad hago la presentación del tema toma y lectura de electrocardiograma. Quien lo presenta es mi persona, Marilyn Mónica Yuribil Cachuco. Para ello vamos a iniciar expresando qué es un electrocardiograma. El electrocardiograma va a registrar esta actividad eléctrica del corazón, va a proporcionar un registro de información valiosa, no solamente del funcionamiento, sino también de la estructura del corazón, a través de un papel milimetrado. ¿No es así? Sin embargo, según inclusive la definición de Gaito, nos dicen que un electrocardiograma son los impulsos de la actividad eléctrica del corazón. La corriente eléctrica se va a propagar desde el corazón hacia los tejidos adyacentes, ¿no? Si bien es cierto, esta transmisión de impulsos eléctricos va a ser muy importante porque va a poder determinar diferentes tipos de alteraciones a nivel de este órgano. No ha habido examen alguno que ha llegado a sustituirlo. Y si bien es cierto, es un examen pues no invasivo porque no va a sobrepasar la piel, ¿no? Entonces también es indoloro y muy rápido durante el procedimiento. Si bien es cierto, el electrocardiograma como una actividad eléctrica del corazón va a presentar un sistema de conducción eléctrica, como podemos ver en esta representación gráfica. He aquí podemos apreciar lo que es el nodo sinusal, donde va a iniciar este impulso o esta conducción eléctrica del corazón, que se encuentra en la parte superior de la aurícula, ¿no? Llamado nodo sinusal o nodo auricular. Y generalmente cuando esta conducción inicia acá, las frecuencias cardíacas van a estar denotadas de 70 a 80 latidos por minuto. Y aquí nosotros podemos apreciar que las interferencias va a ir continuando por estas vías, ¿no? Esta vía también llamada vía de Bachmann, esta vía llamada de Wengenbach y esta otra vía también llamada de Torel. O también podríamos tratarlo como una vía anterior, una vía media o una vía posterior, ¿no? Y después esa conducción continúa a nivel del nodo auriculoventricular, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una alteración a nivel de este nodo sinusal, la conducción va a registrarse aquí. Y es por ello que inclusive las frecuencias cardíacas van a darse entre 40 a 60 latidos por minuto. Posteriormente de este punto va a continuar esta conducción y va a llegar lo que es al haz auriculoventricular. Y posteriormente va a llegar a las fibras de Purkinje. Cuando ya hay lesiones inclusive a nivel del haz auricular, la conducción va a iniciar acá en la parte basal de las fibras de Purkinje, a nivel de la base del ventrículo. Inclusive nosotros aquí podemos ver registrado que las frecuencias cardíacas pueden ser entre 15 a 40 latidos por minuto. Es muy importante tener consideraciones antes de la toma de un electrocardiograma. Identificar a mi paciente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tengo que tener en consideración los datos generales de mi paciente para, al culminar el procedimiento, registrar estos datos dentro de lo que es el electrocardiograma, inclusive considerando hasta el horario de la toma del electrocardiograma. Hay que evaluar la capacidad del paciente a seguir las indicaciones
hay que indicar que se quede quieto por el lapso del tiempo que se tome el electrocardiograma. Ojo aquí, un pequeño paréntesis. Si bien es cierto, al yo resaltar la capacidad del paciente también sobre el procedimiento, es importante preguntar si el paciente sabe en qué consiste la toma de un electrocardiograma. Porque hay pacientes cardíacos que, si bien es cierto, ya conocen este procedimiento e inclusive para la explicación suele ser tan rápido por esta misma capacidad de no tener miedo al momento de todo el proceso, ¿no? De la toma del EKG. Sin embargo, cuando son pacientes que por primera vez se van a tomar un electrocardiograma, genera mucho temor. Por ejemplo, en el caso de pacientes que van a ser intervenidos, ¿no? Entonces van a solicitar un riesgo quirúrgico, el cual va a ser importante la toma de un electrocardiograma. Son en estos pacientes que es importante decirles en qué va a consistir el procedimiento. Uno, para agilizar el proceso, otro, sobre todo, para no generar temor en ellos y por ende, al no generar temor y el hecho de ellos conocer el procedimiento, va a ser de gran ayuda durante todo este proceso. Se debe retirar todos los elementos o accesorios que sea de metal, ¿no? Para evitar las interferencias al momento de la conducción, ya sea objetos metálicos, objetos que también como el celular, el reloj, ¿no? O algunas que pueden tener inclusive en adultos mayores, algunos postizos con estructuras metálicas. Entonces, lo ideal es decir que lo retiran, lo colocan a un costado y después del procedimiento se lo pueden colocar. El paciente debe estar en posición supina por lo general, ¿no? Y se le debe explicar que debe estar descubierto toda la parte superior del tórax para poder hacer la colocación de estos electrodos. Y aquí en la parte de las piernas también tenerlas descubiertas para la colocación de estos electrodos periféricos. En este caso nosotros apreciamos el papel milimetrado, ¿no? Donde se va a apreciar el registro de esta actividad eléctrica del corazón. De los cuadros apreciamos cuadros pequeños, como ven aquí, y cuadros grandes. ¿Ya? Esta misma representación se da a nivel horizontal y a nivel vertical. Cuando nosotros hacemos un estudio a nivel de la línea horizontal, vamos a hacer la evaluación del tiempo, ¿ya? Y el tiempo siempre está determinado cada cuadradito en 0.04 segundos. 0.04 segundos, 0.4 segundos, igualito 0.4, 0.04 segundos. Y todo estos me va a hacer 0.20 segundos. 0.20, 0.20, 0.20, 0.20. Es decir, cuando son 5 cuadrados grandes, recién tengo un segundo. Eso es en el caso que estoy haciendo la valoración a nivel horizontal. Si hablamos a nivel vertical, cada uno vale 0.1 milivoltios o también 1 milímetro. 0.1, 0.1, haciendo la suma de estas 10 filas en 1 milivoltio, ¿no? Este papel milimetrado debe estar registrado ya sea con respecto a la velocidad en 25 milímetros por segundo y con respecto a la amplitud en 10 milímetros por milivoltios. En el electrocardiograma normal nosotros vamos a poder apreciar lo que son ondas, lo que son segmentos y lo que son intervalos. ¿Ya? Cuando hablamos en este caso de ondas, estamos hablando a estas onditas, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, ¿ya? Esos son onditas. Es decir, viene a ser la despolarización que va a generarse en distintas zonas a nivel del corazón. Pueden ser positivas o pueden ser negativas, como es el caso de aquí, ¿no? De la Q. ¿Y qué son segmentos? Son las líneas isoeléctricas. Es esta. Este es un segmento que no es positivo ni es negativo. Por ejemplo, este es el segmento ST y este es el segmento PR. Es una línea isoeléctrica. ¿Y en qué consiste un intervalo? Es la suma de una onda más un segmento.
Por ejemplo, acá, intervalo PR, PR, PR. Intervalo inclusive del QRS. Tenemos desde acá, ¿ven? Es una onda más un segmento. ¿Ya? Entonces es muy importante considerar el significado de unas ondas, los segmentos y los intervalos. Y aquí podemos ver esas representaciones. En este caso vamos a hacer la valoración de cada onda. Si bien es cierto, la onda P viene a ser la despolarización de las aurículas en la activación del nodo sinusal. Cuando vemos una onda, en este caso P, es porque la conducción está iniciando a nivel del nodo sinusal. ¿Ya? Entonces, esta parte de la ondita P se conoce, como bien acabo de mencionar, como una despolarización auricular, una sístole auricular. Y si se quiere estudiar por proporciones, diremos que en la onda P, esta línea ascendente viene a ser la contracción de la aurícula derecha y esta línea descendente la contracción de la aurícula izquierda. Ahora aquí vamos a ver un intervalo de lo que es PR, es el retraso en realidad del nodo auriculoventricular que va a permitir el posterior llenado de lo que son los ventrículos, ¿no? Para que se pueda iniciar, en este caso, el complejo QRS. ¿Y qué viene a ser el QRS? Es la despolarización de los ventrículos, ¿ya? O también considerado como una contracción ventricular o una sístole ventricular. Si se quiere hacer el estudio por proporciones, diremos que la onda Q es el estudio de la contracción del septum. Esto, la onda R es la contracción del ventrículo izquierdo y la onda S la contracción del ventrículo derecho. Y este segmento ST es el comienzo de la repolarización ventricular. Es por eso que tiende a ser isoeléctrico, tiende a ser plano. Y la onda T iniciamos por la repolarización ventricular o también una sístole de ambos ventrículos, ¿no? Esto viene a ser la interpretación de estas onditas. Pero es muy frecuente que ustedes han podido distinguir aquí que hemos hablado tanto de lo que es la despolarización y la repolarización. Aquí vamos a poder detallar en qué consiste estos dos mecanismos. Si bien es cierto, esta estructura que ven aquí viene a ser parte de las células del miocardio, ¿ya? Y esto viene a ser la parte tanto intracelular y extracelular. Cuando se encuentra en un estado de reposo, a nivel intracelular se encuentran los iones negativos y a nivel extracelular los iones positivos. ¿Qué ocurre en una activación de curso? Generalmente se refiere a que hay una pequeña estimulación. Y al haber esta pequeña estimulación va a producir el aumento de la permeabilidad de los canales de sodio y por ende se va a presentar el intercambio de los iones. Ya no va a ser negativo, se va a transformar toda la parte interna en positivo, como ven acá. Positivo y negativo por la parte externa de la célula. A ello llamamos una activación completa o una despolarización. ¿Y qué ocurre en una repolarización? Hay un retorno iónico, regresa a su estado inicial, estas cargas iónicas. ¿Ven? De lo que era positivo ya se está tornando negativo a nivel intracelular y a nivel extracelular suele ocurrir lo mismo. Ahora, aquí vamos a poder distinguir lo que son las derivaciones de un electrocardiograma. Generalmente, estas actividades eléctricas del corazón pueden ser obtenidas por la piel por medio de estos diferentes electrodos. ¿No es así? Los electrodos precordiales y los periféricos. Un electrocardiograma va a registrar estas actividades y las va a mostrar gráficamente a través del papel milimetrado. E inclusive, aquí quiero resaltar que se puede hacer uso para la lectura de o para el desarrollo de este procedimiento, lo que es bien el gel del electrocardiograma, puede ser el agua o también puede ser el alcohol, porque generan conducción eléctrica.
Los gráficos que se van a mostrar aquí, el potencial eléctrico del corazón, va a ir cambiando conforme va a ver modificaciones a través del ciclo cardíaco, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Y este es el equipo, ¿no? El del electrocardiograma. Va a haber cierta variabilidad en realidad, uno en otro, pero todas van a generar una misma respuesta, ¿no? En la toma de un electrocardiograma, nosotros podemos apreciar lo siguiente. Vemos los electrodos periféricos, ya, el RA, que el RAI, el left. El RAI es en realidad para el brazo derecho, RAI es derecho, left es el brazo izquierdo, ya, left arm. Y acá vemos también el arm left, que es para lo que viene a ser foot de las piernas, en este caso derecha, y acá para las pierna izquierda, ¿no? Doble L, que están denotadas. Prácticamente estas siglas están registradas en inglés, ¿ya? Y cada una tiene su posición, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Algunas inclusive coinciden con el color, que la derecha es rojo, la izquierda es amarillo del brazo, de la pierna derecha es negro, de la izquierda es verde. En algunos casos les digo, porque no todos los electrocardiogramas mantienen esta estructura. Hay en algunos casos que hay una pequeña variabilidad con los colores. La gran ayuda y soporte para evitar confusiones va a ser estas siglas. El right, el left y también lo mismo que ocurre en los miembros inferiores. Aquí vamos a visualizar las colocaciones adecuadas dentro de lo que son los electrodos precordiales, ¿no? La B1 siempre va a estar registrada en el cuarto espacio intercostal de la línea paraexternal derecha. ¿No es así? El B2 también va a estar en el cuarto espacio intercostal de la línea paraexternal izquierda. Generalmente a veces suele coincidir con las tetillas, pero muy importante hacer el conteo, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Debajo empezamos a hacer el conteo. Y después de ello nos vamos a la cuarta. Cuarta viene a ser en el quinto espacio intercostal de la línea, en este caso, media clavicular. Y recién colocamos la tercera, que va a ir entre la B2 y la B4. Después nos vamos a la V5, que va a ser en el quinto espacio intercostal de la línea anterior axilar. Y la V6, que va a estar registrado también en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media axilar. Esas van a ser las ubicaciones. Y bueno, ¿no? En tiempos de pandemia se ha podido hacer inclusive el control de la toma de electrocardiogramas en posición pronados de pacientes, ¿no? Que son las mismas ubicaciones como ustedes pueden denotar aquí. En este caso son las derivaciones precordiales y estas son las periféricas que se han ido colocando, ¿no? Y al igual que también los electrodos en la parte posterior. Aquí vamos a hacer una pequeña representación de las alteraciones del corazón y sobre las derivaciones, ¿no? Vamos a hacer el estudio de las caras y a qué derivación corresponde. Cuando estamos hablando de la B1 y B2, se enfoca o se direcciona a la cara septal del corazón. Cuando es V3 y V4 es a la cara anterior. Cuando es V5 y V6, estamos hablando de la cara lateral baja. Cuando es 1 y AVL, es la lateral alta. Y cuando es 2, 3 y AVF, es de la cara inferior. Y también hablamos inclusive de caras posteriores, si es que se colocara siguientes electrodos de las 7 y 8, ¿no? Aquí vemos un poquito estas derivaciones juntamente con las estructuras o las caras del corazón, ¿no? Hemos dicho que tanto la B1 y la B2, en este caso, viene a ser la cara anterior. La 3 y la 4, hemos dicho la cara anterior del corazón. B5 y la B6, la cara lateral baja.
la 1 y la AVL, la lateral alta, y 2, 3. Y en este caso la AVF es la cara inferior del corazón, ¿no? Es importante recordar este concepto. Para ello también vamos a resaltar sobre las 12 derivaciones de un electrocardiograma. Aquí vamos a ver que son derivaciones frontales y también conocidas como derivaciones horizontales o las precordiales. Las frontales estamos hablando de las bipolares y las unipolares. ¿Cuáles son las unipolares? Es la AVR, la AVL y la AVF. Y en este caso vamos a hablar de bipolares. ¿Por qué bipolares? Porque va a unir. Prácticamente los va a hacer como triángulo y une a dos. Es por ello que al final es D1, D2 y D3. ¿No? Estos son las de los miembros frontales. Ahora, de lo que son las precordiales u horizontales, estas van a ser unipolares también. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Todo lo que se va a ir colocando a nivel del tórax. ¿En qué consisten estas diferentes 12 derivaciones? Es que cada uno de ellos va a ser o va a cumplir la propiedad o la acción de tomar una fotografía desde diferentes ángulos. ¿Ya? En este caso desde las 12 derivaciones, ¿no? Aquí vamos a ver las derivaciones precordiales y mira cómo es la toma fotográfica, como ustedes pueden apreciar. Y cuando hablamos de las derivaciones de los miembros frontales, bien les acabo de decir hace un momento que la estamos hablando como unipolares AVR, AVL y AVF. Cuando se unen estos puntitos se transforman en D2, D3 y D1, ¿no? Las que son las unipolares. Aquí vamos a hablar un poquito del triángulo de Itobe. El triángulo se atribuye al término porque son de 3 derivaciones y hace una formación de un triángulo, como su nombre mismo lo dice. Einthoven se atribuye el nombre al médico William Einthoven. En el año inclusive 1924, dicho médico había recibido un premio Nobel de la medicina y de la electrofisiología, porque había desarrollado diferentes mecanismos frente al electrocardiograma para su estudio, ¿no? Entonces, es por ello que se le conoce con este nombre, triángulo de Einthoven. Aquí vemos estas derivaciones que les acabo de mencionar unipolares, es AVR, AVL y AVF, ¿no es así? Estas derivaciones, al juntar AVR con AVL, va a darme un D1. Es por eso que se llaman bipolares, porque está juntando, en este caso, estas dos derivaciones. Ahora me voy con la D2. La D2 junta AVR con AVF. ¿No es así? Y ahora me voy a la tercera derivación bipolar, porque está juntando AVF con AVL. Es la tercera derivación. De las cuales vamos a tener este resultado. Y siempre este triángulo de Einthoven va a ir por encima del corazón, porque va a ser una visualización de toda la estructura del corazón, ¿no? Considerando aquí que inclusive las cargas, tanto en lo que es en el brazo derecho va a ser negativo, en el brazo izquierdo va a ser positivo, ¿ya? Y en la extremidad inferior izquierda positivo, ¿no? Y aquí cabe resaltar de que, si bien es cierto, más adelante cuando vamos a apreciar el registro del electrocardiograma, nosotros vemos que en AVR es negativo. Justamente también la razón de ello es por este mismo polo, porque corresponde a una carga negativa. Así que generalmente todas van a ser negativas durante las tomas, ¿no? Y aquí vemos. También acá hay una pequeña presentación desde una cara inferior que corresponden a estas derivaciones, ¿no? Quizá para poder recordarlo, ¿no? D2, D3, AVF, como se encuentran en la parte baja, corresponde a la cara inferior del corazón. Y esta parte D1 y AVL es a la cara lateral alta, ¿no?
Y también hablamos de una cara anterior cuando son las precordiales. Para ello, aquí vamos a iniciar con la interpretación de este electrocardiograma. Vamos a iniciar con el paso cero. ¿Qué significa paso cero? Vamos a recordar si el electrocardiograma está bien tomado o no. Para yo decir que un electrocardiograma se encuentra bien tomado, la calibración debe ser de 25 milímetros por segundo y una amplitud de 10 milímetros por milivoltios. Debe tener las 12 derivaciones, en este caso tanto las precordiales y también las otras, tanto unipolares o bipolares. ¿No es así? Ahora, la siguiente, que la onda P en AVR debe ser negativa. Entonces, empezamos. Aquí vemos en la cara inferior, aunque no se distingue bien, que nos habla sobre la calibración de 25 milímetros por segundo y de amplitud 10 milímetros por milivoltios. Ok, cumple con la primera. Tiene 12 derivaciones, nos vamos a ver. Acá vemos la 1, la 2 y la 3. Ya, esos son las bipolares, AVR, AVL y AVF. Ya, también estamos hablando de las monopolares, así que sí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, las precordiales. Así que sí tiene las 12 derivaciones. Nos dice que la onda P debe ser negativa en AVR. Justamente les explicaba por el mismo polo que lo mantiene, que es una carga negativa. AVR es negativo. Entonces, el paso cero, pasamos al siguiente. Quiere decir que esto está bien tomado. Generalmente cuando hacemos la valoración de un electrocardiograma, tenemos que valorar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, el eje cardíaco, las ondas. Las ondas me va a dar un resultado si se trata de una hipertrofia o un bloqueo. Y el otro que son los segmentos o los intervalos. Aquí me va a dar una respuesta de alteraciones patológicas, si hay una isquemia, hay una lesión o inclusive si hay una necrosis. Para podernos recordar, aquí les presento una memotecnia. Los electrocardiogramas son re feos. Re feos. Nos recordamos de ello para hacer las valoraciones posteriores. ¿Por qué les digo esta memotecnia? R de ritmo, F de frecuencia, E de eje, O de ondas y S de segmentos. Ojo que estas ondas me va a dar lugar a una interpretación de las hipertrofias y de los bloqueos, y este segmento me va a dar una interpretación de si se trata de una isquemia, una lesión o una necrosis. Nos vamos. Primero nos dijeron para poder evaluar el ritmo, ¿no es así? Para ver que se trata de un ritmo sinusal, significa que la conducción eléctrica está iniciando del nodo sinusal o del nodo auricular, ¿no es así? Para yo determinar ello, me dice que debe cumplir. En AVR siempre debe ser negativo. A ver, nos vamos a AVR. ¿Es negativo? Sí es negativo. Nos fijamos la mirada en D1 y en D2. Dice que deben ser positivas. También son positivas si nos damos cuenta. Toda la estructura de la actividad eléctrica del corazón. Y además resaltar que la onda P, cuando nos vamos a la derivación 2, debe haber una onda P antes del complejo QRS. La P debe ser positiva, ¿no es así? Y además las frecuencias cardíacas pues deben estar entre 60 a 100. Teniendo estas consideraciones, vamos a hablar que se trata de un ritmo sinusal. En este caso, sí vemos que son regulares, más o menos estaríamos hablando de inclusive frecuencias cardíacas que se encuentran entre 60 a 100, ¿ya? Entonces sí diremos que esta representación del electrocardiograma sí se trata de un ritmo sinusal. Ahora aquí es importante recordar la valoración de la frecuencia, ¿no es así? Para yo ver o analizar la frecuencia cardíaca tengo que recordar primero si entre R y R son regulares. Entre R y R existe regularidad, ¿no? Si es regular, por ejemplo,
Acá encuentro 3 cuadrados y medio, 4, ya. 3, 4, 3, 4, ya. Es regular. ¿Cuándo diría que se trata de una frecuencia irregular? Cuando, por ejemplo, acá tengo un espacio de 5 cuadros, acá tengo espacio de 8 cuadros, acá tengo espacio de 3 cuadros, por acá quizá de 7 cuadros, no hay una relación precisa. La diferencia es demasiado significativa. En este caso estaríamos hablando de un ritmo irregular. Generalmente la frecuencia cardíaca, cuando hablamos de que se encuentran entre valores de 60 a 100, siempre va a haber un espacio entre 3 a 5 cuadraditos. Acá debe haber 3 a 5, eso significa que está entre 60 a 100. 3 a 5, 60 a 100. E inclusive a veces se hace la valoración del intervalo PR, ¿no? De cómo está esa relación. Y acá nos vuelve a resaltar sobre la regularidad del RR. Estas son las onditas R. R, 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 R. Vamos aquí a hacer el conteo de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene mi paciente de acuerdo a 3 métodos? Esto es la regla de los cuadraditos pequeños o la regla de los 1500. ¿En qué consiste esta regla? Consiste en que, si ustedes pueden apreciar aquí, empezamos e iniciamos de una onda R y buscamos otra onda R. Y así que hacemos el conteo. Mira, ¿ve? De esta línea R a esta línea R, ¿cuántos cuadraditos pequeños hay? A ver si contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? En total hay 17. ¿Qué quiere decir? Que voy a sacar 1500 entre 17. ¿Cuánto me va a salir? 88. Si acá tuviera inclusive otra cantidad de cuadraditos pequeños, solamente lo coloco en la parte inferior. Lo voy a dividir en este 1500. Pero esto es cuando la frecuencia cardíaca, o en este caso se trata de un ritmo regular, ¿no? Cuando son la misma cantidad aquí y la misma cantidad también entre RR, RR. Nos vamos al siguiente método. Regla de los 300 o también conocido como regla de los cuadros grandes. ¿En qué consiste este método? Consiste que vamos a buscar una onda R en la derivación, sobre todo en la 2, ¿ya? Que esté en el cuadrito grueso, en el cuadrito grande, y vamos a ir de cuadritos grandes a cuadritos grandes, como ustedes ven. Mira, por ejemplo, esta es una onda R, está justamente en un cuadrito grande, en la que está más marcadita. Igual ocurre con esta onda R. Entonces, acá ya hay valores dados. Por ejemplo, este cuadrado de aquí va a pasar a ser 300, esto va a pasar a ser 150, esto va a pasar a ser 100, esto va a pasar a ser 75. Si hubiera más acá, sería inclusive 60, 50, 40, así va bajando. Pero en este caso, como queda aquí, se trata de una frecuencia cardíaca de 75. A ver, nos vamos a... Este es en el caso de que justamente coinciden estas líneas gruesas. Pero, ¿qué pasaría si es que no coincide? Nos vamos a este ejemplo de acá. Miren, ¿ve? Nos vamos a la derivación D2 y acá vemos que esta onda R sí coincide, ¿verdad? En esta línea gruesa. Ah, ok. Pero esta siguiente no coincide. Entonces trato de buscar una que coincide, pero no coincide. Y así sigo viendo y nadie coincide en este caso. Lo que hago es lo siguiente. Como acá ya hay valores dados, entonces digo acá 300, 150, 100, 75 y 60. Uy, ¿ve? Prácticamente esta siguiente onda R está entre 75 a 60. De 75 a 60... la diferencia, ¿cuánto es? Es 15. Y acá hay 5 cuadraditos. 15 entre 5 es 3. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar, si hacer aquí, a ver, lo que va a pasar aquí, cada cuadradito va a valer 3. Entonces, esto va a ser 63, 66. Acá sería una frecuencia cardíaca de 66. ¿Ya? También se puede hacer ese procedimiento. Ahora,
¿Qué ocurre cuando el ritmo es irregular? Como les explicaba hace un momento, necesito otro método porque no me va a funcionar en estos métodos. Paso al tercer método, que es de los 6 segundos. ¿En qué consiste los 6 segundos? Un segundo hemos dicho que corresponde a 5 cuadraditos grandes. Y 6 segundos va a corresponder a 30 cuadraditos grandes. ¿No es así? Entonces, cojo aquí, desde aquí. 1, 2, 3, así hasta acá, si contamos, da 30 cuadraditos. ¿No es así? Y los que voy a contar van a ser las ondas R's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que voy a hacer en este método lo multiplico por 10. 8 por 10, ya, se trata de 80 latidos por minuto. Ese es el siguiente método. Pasamos al siguiente punto de valoración. Ya hemos hablado de frecuencia, ya hemos hablado de lo que son el ritmo, ahora vamos a hablar lo que es el eje cardíaco. El eje cardíaco en sí es el vector resultante de todas las fuerzas que van a intervenir en la despolarización. En este eje cardíaco vamos a ver sobre su desviación, si es a la izquierda, a la derecha o si está normal. E inclusive se puede hacer la valoración por grados, que lo podemos hacer pues dentro de cualquier apunte o cuaderno que tenemos, o inclusive lo podemos sacar ya sea con algunos aplicativos en internet. Para poder recordarnos aquí, estas valoraciones son cualitativas y cuantitativas. Aquí vamos a hacer lo siguiente, ya para poder recordarnos y no se nos haga tan difícil este tema de eje cardíaco. Todos levantamos nuestras dos manos al frente, ya, y vamos a hacer lo siguiente. Con los dedos hacia arriba, ambos, vamos a decir que la derecha corresponde a D1 y la izquierda corresponde a VF. ¿Por qué es así? En el eje cardíaco voy a hacer la valoración de estas dos derivaciones. Entonces, la derecha con mi dedo hacia arriba es D1 y la izquierda con mi dedo hacia arriba es AVF. Cuando yo las tengo en esta posición, voy a decir que se encuentra en un eje cardíaco normal. Pero ¿qué pasa si doy una vuelta a mi mano derecha, que es la D1? Voy a decir que se trata de una derivación, en este caso, o una desviación hacia la derecha. Ahora, si es que en este caso mantengo elevado mi brazo derecho y mi brazo izquierdo lo tengo hacia el costado, voy a decir que se trata de una desviación hacia la izquierda. Pero si ambos son negativos, tanto D1 y AVF es negativo, vamos a decir que es un eje indeterminado o extremo. ¿Ya? En la práctica eso lo vamos a ir un poquito más fortaleciendo ese punto, ¿ya? Así que cada vez que yo tengo mi electrocardiograma, en este caso, por ejemplo, voy mi mirada a D1 y a VF. D1 es positivo y ya VF es negativo. Ya, entonces a ver, D1 dice que es positivo y ya VF es negativo. ¿Qué desviación sería? Eje izquierdo, ¿verdad? Desviación del eje izquierdo, perfecto. Siguiente ejemplo. Me voy a la D1, positivo. AVF, positivo. ¿Qué desviación será? Eje de la desviación. Eso es normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una desviación eje a la derecha o a la izquierda? Cuando se trata de una desviación del eje a la derecha, estamos hablando de una hipertrofia ventricular derecha, puede ser un bloqueo de la rama derecha, demibloqueos, enfisemas, ¿ya? Cuando hablamos de una desviación del eje izquierdo, puede tratarse de una hipertrofia ventricular, un bloqueo de rama izquierda, hemibloqueos anteriores izquierdos, ya cardiopatías hipertróficas, ya eso es la representación del significado de cada derivación.
Ahora nos vamos a la valoración de las ondas, que da una respuesta de una alteración si se tratan de bloqueos o hipertrofias, ¿no? Aquí en las ondas vamos a ver sobre el complejo QRS que se encuentra, en este caso mayor de 0.12, sobre todo en las V1 hasta V6. Ya debe haber inclusive una progresión. Y en las hipertrofias, como dice, debe haber inclusive progresión de las ondas R. A ver, de las ondas R, ya. Es decir, que cada vez más se va incrementando, ¿ve? Entre B1, B2, mientras que acá eran solamente 3, acaban siendo inclusive hasta 5 y acaban subiendo y así sucesivamente hasta la V6. Y que la onda P debe ser mayor de 2.5, porque cada uno de ellos, tanto de forma vertical la onda P va a medir 2.5, ya sea en lo que es en tiempo y en voltaje, ¿no? Entonces es muy importante considerar ello, porque lo que va a ocurrir, inclusive las estructuras ventriculares se van a ir engrosando. Por ejemplo, esto es lo normal, ¿no? que se evidencia dentro de la estructura funcional del corazón, pero esto ocurre cuando hay una hipertrofia, ¿ve? Inclusive se van engrosando las estructuras cardíacas del corazón. Ya hemos hablado de las ondas, ahora nos vamos a los segmentos o intervalos. Ya aquí, cuando hablamos de segmentos e intervalos, hablamos de ciertas alteraciones patológicas, como puede ser una isquemia, una lesión o una necrosis. ¿No es así? Cuando es una isquemia, necesariamente es una alteración de la onda T. Cuando es una lesión, vamos a hablar alteración del segmento ST. Y cuando es una necrosis, viene a ser inclusive la complicación de esta lesión. Ahora, nos vamos aquí. Cuando hablamos de la isquemia, generalmente se va a tratar por una disminución del flujo de la sangre oxigenada. Ya vamos a ver un subepicardio y un subendocardio. Un subendocardio, en este caso, subepicardio, vamos a iniciar primero por el subepicardio, viene a ser una T negativa y simétrica, ¿ve? Como ven ustedes acá. Correcto. Y aquí vamos a ver una isquemia subendocárdica. Endocárdica. Estamos viendo que es hacia arriba las ondas T. Correcto. Ahora nos vamos a una lesión, cuando es alteración del segmento ST. La elevación del ST viene a ser una lesión subepicárdica. Y cuando hay un descenso de la onda ST, subendocárdica, ¿no? Y cuando hay una necrosis, generalmente es cuando la Q es profunda o menos, ¿no? Cuando una Q inclusive sobrepasa el 0.4 segundos. Y acá vienen las estructuras del corazón que lo había presentado, ¿no? Pericardio, epicardio, miocardio y un endocardio. Por lo tanto, estimados colegas, aquí también se hizo la revisión de algunos artículos científicos, ya sea de Cielo, de PubMed, de Google Académico y otros buscadores en relación al tema, el cual me pareció bastante interesante. Uno de ellos fue sobre la utilidad clínica del electrocardiograma, valor práctico, usos y limitaciones, y como pregunta, inclusive en el artículo resalta, el electrocardiógrafo puede ser una herramienta útil y necesaria o solo un juguete para algunos especialistas. Este artículo fue presentado en el 2017 en Madrid. Y nos dice y nos resalta, ¿no?, el punto de que así se traten de pacientes politraumatizados, pacientes con caídas, golpes o ciertas contusiones torácicas, ya sea luego de peleas o inclusive por el conflicto, el ataque de algún animal, es importante la toma de un electrocardiograma para ver si no ha habido ninguna alteración a nivel de este sistema, ¿no? Además, nos dice que se debe realizar este tipo de pruebas cuando estamos inclusive ante desequilibrios hidroelectrolíticos ácido-base, ¿no? Importante, puede desencadenar arritmias, en ocasiones potencialmente pueden ser hasta letales, puede haber hipocalemias
hipercalemias, acidosis metabólicas u otro tipo de alteraciones, ¿no? Un claro ejemplo, inclusive cuando vemos dentro del electrocardiograma unas T demasiado elevadas, podríamos decir inclusive que se está tratando de una hiperpotasemia, ¿no? Y así como hay muchos otros ejemplos. Incluso algunos problemas cardíacos primarios pueden necesitar una exploración física completa, una auscultación cuidadosa, estudios básicos, radiografías, un electrocardiograma durante el proceso inicial, ¿no? Entonces nos habla bastante de la importancia en diferentes contextos de esta toma de un electrocardiograma. El siguiente artículo científico es pues de Medigraphic, que tiene como título Descripción del electrocardiograma normal y la lectura del electrocardiograma. Esto fue presentado en el 2016 por el doctor José Alfredo Zavala y nos resalta y nos hace un recordar sobre el electrocardiograma, ¿no? Sobre un conjunto de las diferentes ondas P, Q, R, S, T. Nos hace recordar también sobre el triángulo de Einthoven. Nos refiere que debemos recordar que cada onda P se inscribe como resultado de una activación auricular y que de inmediato aparece en el QRS integrado por el complejo ventricular y preparación de una onda de excitación y la musculatura de ambos ventrículos, ¿no? Y el tabique interventricular. Entonces resalta todo el proceso de la despolarización auricular, ventricular y de la repolarización. Además, resalta el orden, ¿no? De la toma y del estudio y de la valoración de este electrocardiograma en sus diferentes derivaciones, ¿no? Las precordiales como es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y también las que son tanto las monopolares o bipolares como es el D1, D2, D3, AVR, AVL y AVF, ¿no? Y nos resalta además que el electrocardiograma es una presentación de un conjunto de las 12 derivaciones y que nos da una información global, espacial de toda la actividad eléctrica del corazón. Y es muy importante hacer el análisis no solamente del electrocardiograma, sino también del estado clínico del paciente, ¿no? De la valoración de mi paciente. El otro punto o el otro artículo es sobre las imágenes electrocardiográficas derivadas de una incorrecta colocación de los electrodos B1 y B2, ¿no? Aquí habían hecho un estudio de la colocación inversa entre las derivaciones precordiales entre B1 y B2 y nos resalta que es muy importante la colocación correcta porque cuando fue una colocación invertida resultó una adecuada valoración de este electrocardiograma. Las alteraciones frecuentes fueron que habían disminuciones de los voltajes, ya sea de la onda P, de la onda R, de la onda T, y por lo tanto, pues, era un resultado incorrecto, ¿no? Inclusive en el 80% dice que el voltaje de la onda T se redujo, se negativizó y aumentó el voltaje. En un 79% la P pasó a una fase negativa predominante y aumentó de forma considerable la fase. Y en un 69% la R inicial redujo el voltaje y cambios hubo tanto en la onda P, R y T más frecuentes se asociaron inclusive a un 53.2% de los pacientes. Entonces nos resalta la correcta colocación de cada una de las derivaciones para evitar resultados erróneos. Como conclusión de la presentación, resalto que el electrocardiograma, como un registro de la actividad eléctrica del corazón, se desarrolla sucesivamente a lo largo del tiempo y es muy importante inclusive durante su toma, no solamente al ingreso del paciente, puesto que si se trata de un problema cardíaco, inclusive durante el tratamiento correspondiente, va a haber tomas en el inicio, durante el proceso e inclusive al finalización del tratamiento para ver cómo está evolucionando mi paciente. De tal forma también va a ser muy importante la toma en diferentes otros tipos de procedimientos. E inclusive, según Dubin, nos resalta como una conclusión que suministra una información útil acerca del corazón durante las fases de reposo y de recuperación, ¿no?
Además, el conocimiento, la lectura de un electrocardiograma en enfermería nos permite brindar los cuidados de calidad de mi paciente, brindar inclusive atenciones para la prevención de ciertas complicaciones irreversibles. Como bien hace un momento les mencionaba y les hablaba en caso de el tema de los segmentos, de los intervalos. Ello nos va a permitir hacer una respuesta sobre la valoración de isquemias, una lesión y una necrosis, ¿no? Es prácticamente de que si mi paciente presenta una lesión a nivel de la actividad eléctrica del corazón, al final puede llegar inclusive con una necrosis o en ciertas condiciones puede llegar a situaciones irreversibles. Y si tenemos pacientes con patologías cardíacas, es importante la toma de un electrocardiograma, mínimo uno por turno, ¿no? Porque a veces si es necesario, en tu turno haces tomas de 6, 4 por turno, pero va dependiendo de la situación, ¿no? Y no necesariamente esperar indicación médica. En este caso podemos ver una representación gráfica de las diferentes situaciones en las que vienen nuestros pacientes, ya sean en sillas de ruedas, de lo más lúcidos, pero durante la valoración se ve que tienen algunos problemas cardíacos. Empezamos con todos los procedimientos y dentro de ello, una de las actividades luego de la valoración de mi paciente es la toma de un electrocardiograma, ¿no? Y si se trata, como bien acabo de decir, de un problema cardíaco, hacemos la valoración, ¿no? Esto, por ejemplo, es un EKG de un paciente con un infarto del miocardio, ¿eh? Cuando ha sido normal, cuando estoy en una fase aguda, mira cómo ha habido un cambio en horas, en días y en semanas, cómo se ha ido normalizando esta situación del ST. ¿Ya? Y no solamente en estas situaciones de infartos del miocardio en el ingreso de mi paciente, ¿no? Sino también en pacientes críticos que se encuentran ya hospitalizados. Es muy importante porque, si bien es cierto, hay diferentes otros tipos de patologías que van a desencadenar con problemas cardíacos. Y por el simple hecho también de su monitoreo de mis pacientes, de cuál es la respuesta. Por lo tanto, este tema del electrocardiograma es muy importante dentro de la valoración de nosotros como enfermería. Como bien lo resalta Florence Nightingale, la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. El conocimiento genera mucha seguridad durante el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias. Eso fue todo.